Hace 2000 años, en una tierra ocupada por el imperio más poderoso del mundo, un hombre humilde se atrevió a desafiar las estructuras que mantenían a su pueblo en silencio. Su nombre era Jesús de Nazaret. No fue un rey, ni un general, ni un político, pero su palabra tenía más fuerza que los ejércitos, porque apuntaba al corazón mismo del poder, el miedo, la injusticia y la deuda que oprimían a los pobres. En la Judea del siglo I, Roma imponía su dominio a través de los impuestos, la deuda y la violencia. Los campesinos trabajaban tierras que ya no les pertenecían. Los prestamistas cobraban intereses imposibles. El templo, aliado del poder imperial, servía más a la recaudación que a la fe. En ese mundo donde los ricos aumentaban su fortuna y los pobres perdían incluso la esperanza, apareció un carpintero de Galilea que hablaba de liberación. No con espadas, sino con la verdad. Jesús nació en Belén, en tiempos del rey Herodes, en una región marcada por la ocupación y el resentimiento. Creció en Nazaret, una aldea olvidada, trabajando con sus manos y observando cómo la vida de los suyos se consumía bajo los tributos de Roma y la corrupción de las élites religiosas. Pero en su mirada había una conciencia distinta. Veía en cada ser humano una chispa de dignidad que ningún imperio podía apagar. Cuando comenzó a predicar, su mensaje fue un terremoto silencioso. Hablaba del reino de Dios, no como un lugar lejano, sino como una nueva forma de vivir aquí y ahora, una sociedad donde nadie tuviera deudas, donde los hambrientos fueran saciados y los poderosos aprendieran a servir. Cuando decía bienaventurados los pobres, no ofrecía consuelo para otra vida, proclamaba una revolución moral y social. Jesús sanaba enfermos sin cobrar, compartía el pan sin distinguir entre justos o pecadores y hablaba con las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los despreciados. En un mundo donde todo tenía precio, Él lo daba todo. Su vida misma se convirtió en una denuncia contra un sistema que reducía a las personas a números, impuestos y deudas. Una de sus acciones más recordadas fue en el Templo de Jerusalén. Allí, los cambistas y mercaderes lucraban con los sacrificios y las ofrendas, convirtiendo la casa de oración en un mercado del poder. Jesús volcó las mesas y los expulsó con una frase que aún resuena como un grito de justicia. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No era un gesto simbólico, sino un acto político directo. Enfrentaba al corazón del sistema religioso y económico de su tiempo. Sus parábolas eran armas de conciencia. Cuando contaba la historia del siervo que perdona la deuda a otro, cuando decía no se puede servir a Dios y al dinero, o cuando invitaba a los ricos a desprenderse de sus bienes, no hablaba solo de moral, sino de liberación. Enseñaba que la verdadera fe no consiste en obedecer, sino en romper las cadenas del miedo y la codicia. Su mensaje era demasiado peligroso. Las élites religiosas lo acusaron de blasfemia, los romanos de subversión. Los poderosos lo veían como un agitador que ponía en riesgo el orden. Fue vigilado, traicionado y finalmente arrestado. En el juicio, Jesús guardó silencio ante la autoridad imperial, como si su sola presencia fuera una respuesta suficiente. El prefecto romano, Poncio Pilato, lo condenó a la crucifixión, el castigo reservado para los esclavos y los rebeldes. Colgado en la cruz, desnudo y humillado, Jesús parecía derrotado. Pero en su entrega se reveló el sentido último de su lucha. La libertad no se impone, se inspira. Su muerte no fue el fin de una rebelión, sino el inicio de un movimiento que sin armas ni riquezas desafiaba la lógica del poder. Sus seguidores proclamaron que había resucitado y con ello afirmaron que la vida, la justicia y la esperanza no pueden ser crucificadas para siempre. Con el tiempo, su mensaje se extendió más allá de Galilea y de Roma. Durante siglos, hombres y mujeres inspirados por su ejemplo se levantaron contra la esclavitud, la miseria y la tiranía. Algunos lo vieron como un maestro espiritual, otros como un revolucionario de la conciencia humana. Jesús no dejó libros, ejércitos ni templos. Dejó palabras que aún hoy incendian la indiferencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos. 2 milenios después, en un mundo donde las deudas, la desigualdad y la injusticia siguen pesando sobre millones, su voz continúa interrogando a los poderosos y recordando a los humildes que el amor y la justicia son las verdaderas fuerzas que pueden transformar la historia. Quizás esa fue su mayor revolución. Enseñarnos que la compasión es más fuerte que la ley del dinero, que el perdón desarma al opresor y que el reino de Dios, ese reino de los libres, de los iguales, comienza dentro de cada uno de nosotros. Jesús no se conformó con denunciar la injusticia desde la distancia. Caminaba entre los barrios pobres, hablaba con los trabajadores explotados, escuchaba las quejas de los endeudados y se sentaba a compartir el pan con ellos. Su cercanía no era casual. Al mostrarse solidario, demostraba que otro mundo era posible.
un mundo donde los vínculos humanos se fortalecen por la justicia y no por la riqueza. Cada gesto suyo desafiaba la estructura que mantenía a la mayoría sometida. Su manera de enfrentar el poder era radicalmente distinta a la violencia que muchos esperaban de un Mesías. No empuñaba armas ni llamaba a la rebelión armada. Su revolución era ética y social. Al enseñar sobre la redistribución, la fraternidad y la solidaridad, estaba minando las bases de un sistema que basaba su autoridad en la explotación. Sus discípulos, muchos de ellos pescadores o campesinos, aprendieron a ver la vida de otra manera, no como propiedad de unos pocos, sino como un espacio común que debía compartirse. El conflicto con las autoridades era inevitable. Los líderes del templo, que se beneficiaban de los impuestos, las ofrendas y las ventas en el mercado sagrado, lo veían como un enemigo directo. Lo acusaban de romper la ley, de provocar al pueblo y de socavar su autoridad. Roma, siempre alerta ante cualquier amenaza de levantamiento, también percibía su influencia sobre las masas. Jesús se convirtió así en un símbolo demasiado peligroso. Un hombre cuya sola palabra podía cuestionar la jerarquía establecida. Aún en los momentos de arresto y humillación, Jesús mantuvo la coherencia de su mensaje. Mientras era llevado ante Pilato y los soldados, no buscó la fuga ni la venganza. Su lucha se centraba en exponer la verdad, en demostrar que la justicia no depende del poder ni de la violencia. Su crucifixión, la forma más extrema de opresión, terminó convirtiéndose en un acto que denunciaba el sistema mismo que lo había condenado. Hoy, al mirar su vida desde la distancia de 2000 años, es evidente que Jesús sigue siendo un referente de resistencia ética. Su revolución no fue con espadas ni ejércitos, sino con ideas y acciones que empoderaron a los débiles y cuestionaron a los fuertes. Nos recuerda que enfrentarse a la injusticia requiere coraje, coherencia y compasión, y que incluso el acto más pequeño de solidaridad puede cambiar la historia. Su legado nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro tiempo, desarmar la opresión y construir un mundo más justo?